Bueno, pues hola, mucho gusto de platicar hoy con ustedes acerca de un libro que, bueno, que nos dio mucho durante la elaboración. Aprendimos muchísimo y nos sensibilizó frente a muchos temas importantes de nuestro país y del mundo. Y pues es un placer para nosotros compartirlo con ustedes. El libro se titula Ampones, Pelados y Pecatrices, Sujetos Peligrosos de la Ciudad de México de 1940 a 1960. Y como lo he dicho en otras ocasiones, este libro existe por la provocación increíble que en un principio pues me hizo Susana al invitarme a coordinar este texto cuando ella tenía, bueno, más o menos así, casi clara la película en su cabeza y por eso, bueno, pues sí, quisiera que ella nos platicara, ¿no? El origen de este libro, o sea, cuáles son las ideas así con las que partimos, que creo que no se cambiaron, o tú me dejarás, o tú me dirás, Sus, si al final cambiaron o no, o más bien se acentuaron estas ideas, nociones y categorías con las que iniciamos. Entonces, ¿cómo ves? ¿Les platicas cómo empezamos esta Sí, aventura? sí, Gaby. Bueno, estamos muy contentas de presentar ya el libro que estamos presentando al público hoy. Pues sí, la idea de este libro surgió como de conformar un equipo de historiadoras y de historiadores que pensaran junto con nosotras cuáles eran los sujetos y las sujetas riesgosos en la metrópoli mexicana, ¿no? En un momento clave de la modernización, de la urbanización, del gran crecimiento urbano que sufrió la Ciudad de México a mediados del siglo XX, en donde también fue un momento donde los habitantes de la Ciudad de México vivían con una sensación constante de estar en riesgo físico, en riesgo moral, en riesgo político. Entonces se trataba de conformar un equipo que pudiera pensar, ¿no? También, ¿en qué medida los medios de comunicación masiva, que para entonces ya eran importantísimos, la prensa, la radio, la televisión, los magazines, las revistas, ¿no? Todos estos confluían y terminaban siendo vehículos idóneos para configurar atmósferas de miedo, para transmitir y propagar, ¿no? La sensación constante del peligro, que el peligro también vendía en periódicos, la sensación de miedo también se podía vender en el cine. Y entonces los medios de comunicación y de entretenimiento fueron haciendo juego a las instituciones también en estigmatizar y en criminalizar una amplia serie pues de gama de sujetos y de prácticas, de hábitos, de los sectores populares, ¿no? Que se encontraban diseminados en la geografía urbana. Entonces, nos interesó en este libro presentar como una suerte de lotería nacional de mujeres y hombres que presentaban algún riesgo o acechaban a los capitalinos. Entonces, se trató un poco la convocatoria que hicimos a recuperar, ¿no? Todo lo que podían presentar las películas de la época, las canciones, las historietas, las fotonovelas, la literatura, la radio, ¿no? Y ver cómo las industrias culturales construían sujetos. Entonces, el libro tiene varios capítulos, entonces tenemos como un grupo de sujetos que son como los sujetos que provocan como miedo moral, ¿no? Por el uso del cuerpo, por el uso de la sexualidad, por las transgresiones genéricas que implican para la sociedad del momento. Entonces, tenemos un capítulo de Marta Santillán que estudia las vampiresas, esas mujeres del cine nacional, el capítulo de Gaby Pulido de las exóticas, Víctor Macías trabaja cómo eran vistos los homosexuales en la época. Después viene como un grupo como de riesgos ya de físicos, ¿no? Que implican un peligro físico porque están muy asociados al mundo del AMPA, del crimen, de los bajos fondos, que son los robachicos que yo estudio, los pistoleros. Tenemos un capítulo muy interesante de Pablo Picato, de Diego Pulido, los policías, que siempre estaban como en ese límite, ¿no? Entre ser sujetos del pueblo, pero que también estaban contra el pueblo, y los drogadictos y los traficantes de drogas, que estudia Ricardo Pérez Monfort. Y después también nos parecía que había como otro tipo de riesgos, ¿no? Por un lado, como
el riesgo que implica la otredad, el otro, y también como esos agentes infecciosos, ¿no? Que estudia Claudia Agostoni, como los tuberculosos, pero ese riesgo a la otredad estaba más bien fincado en el riesgo político que implicaban ciertos sujetos, ¿no? Como los comunistas, que estudia Daniel Luna, los extranjeros, ¿no? Una amplia pluralidad de gente que venía o que estaba sentada aquí, pero que tenía orígenes en otros lados, y es un capítulo muy lindo que trabajó Delia Salazar. Otro riesgo político que se construye en esta época es el de los estudiantes, ¿no? Entonces, en un capítulo que escribe Aymara Flores, nos va mostrando cómo se va gestando esa estereotipación del joven como sujeto rebelde, pero también muy peligroso porque también está imbuido en nuevas ideas que están en el momento. Y también, bueno, finaliza el libro un capítulo de Mario Barbosa, en donde analiza cómo se va construyendo la categoría de pobre y cómo el cine también, ¿no? ¿Qué tipo de pobre presenta? ¿Cuáles son sus fisonomías? ¿En qué se refleja eso también en las discusiones, ¿no? de la sociología y de la antropología? Entonces, bueno, el libro no presenta todos los sujetos que pudieron haber existido, pero es, digamos, como un acercamiento más de la historiografía que quiere acercar al público lector a conocer esos sujetos riesgosos. Exacto, no, bueno, igual seguirles platicando aquí al público de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, agradeciendo a Lina, por supuesto, la invitación a presentar este libro. Como comenta Susana aquí a muy grandes rasgos, hacer esta exploración en colectivo con todos los colegas que participaron, afianzó nuestra convicción de que en esa época precisamente se construyeron imaginarios que todavía hasta la fecha siguen vigentes de maneras muy riesgosas, o sea, muy peligrosas en cuanto a que los estereotipos mantienen el estigma social y generan, bueno, muchas atmósferas nocivas socialmente hablando en el sentido negativo, pues, del estereotipamiento de estos sectores, ¿no? Digamos que como para amarrar el libro, no sé a ti qué te pareció, Sus, el prólogo que elaboró Gonzalo Soltero es así maravilloso, ¿no? Porque además, bueno, de Gonzalo, bueno, ser un escritor nato, o sea, de verdad tener una vocación por la escritura que se nota en este prólogo, o sea, la pluma maravillosa de Gonzalo, que bueno, también fue idea de Susana invitarlo a hacer este prólogo precisamente, que creo que, bueno, pues, me gustaría leer un párrafo, el primer párrafo del prólogo. Dice Gonzalo Soltero, entre 1940 y 1960, el peligro parecía estar en todos lados. Acechaba invisible en el aire, como en el caso de los tuberculosos, de la tuberculosis que uno podía contraer o contagiar sin siquiera darse cuenta. Esperaba tras el jolgorio de las copas bebidas con compañeros de parranda para terminar en homicidios truculentos. Podía ocultarse acurrucado tras el amor, cuando el príncipe azul se transformaba en padrote, o a la vuelta de la esquina, donde una red de robachicos se materializaba para llevarse a los niños. ¿Quién causaba o debía causar más miedo? Los pistoleros a sueldo que trabajaban para políticos, los policías que torturaban en los sótanos, o la impunidad absoluta de ambos. Y así continúa él hilando estos aspectos imaginarios o del imaginario que construyeron precisamente a estos personajes y que de alguna manera nosotros lo vemos retratado, lo vimos a lo largo de la elaboración del libro, con el diálogo constante con los colegas, vimos cómo se iban reflejando en los distintos medios de comunicación, cómo iban dibujando estos personajes y cómo, o sea, de alguna manera en un principio parecía que estábamos hablando de un territorio vinculado a la ficción, cuando lo fuimos amarrando justo a través de otros documentos y en la comparación con otros documentos a la realidad, ¿no? Como dicen, bueno, la realidad que supera la ficción precisamente, la construcción también de esta peligrosidad social que hasta ahora ha dejado una marca indiscutible en la historia contemporánea de México. No sé cómo ves, Sus. Sí, y también yo creo que alguna de las cosas que deja el libro una vez que una termina de leerlo, es como pensar
de dónde vienen, ¿no? Muchas de las prácticas, de las actitudes que tenemos actualmente son históricas, es decir, no se crean de la nada y esas prácticas, las palabras que usamos, digamos que tienen muchos nutrientes, ¿no? Los medios de comunicación, los articulistas, los fotoreporteros, los directores de cine, las propias actuaciones, por ejemplo, en el artículo que escribe Víctor Macías sobre homosexuales, nos va mostrando cómo el homosexual mexicano de mediados del siglo XX es objeto de burla, de sospecha, de acusaciones, ¿no? Se le considera un sujeto muy peligroso por los medios de comunicación, por las artes, por la cultura popular. Entonces, como hay muchas palabras, eufemismos que se usan de manera muy peyorativa ¿no? contra esas comunidades, para designarlos, ¿no? De manera, digamos que despectiva, pero incluso como clínica, ¿no? Como si fuera un pervertido, un degenerado, y entonces todos esos términos, ¿no? Yo creo que es muy interesante cuando se llegan a encontrar hoy, que es terrible, nos muestran, ¿no? De dónde vienen, cómo se han construido y bueno, que son términos históricos, culturales, que podemos también empezar a eliminarlos, ¿no? O sea, también el libro puede generar cierta convicción de que también podemos cambiar el presente, cambiar la forma en que vemos a ciertos sujetos, la connotación negativa que les damos, los vocabularios que usamos, ¿no? Cómo nos referimos a ellos y a sus espacios, ¿no? O por ejemplo, también pienso en el capítulo de Pablo Picato sobre los pistoleros, ¿no? Que eran estos sujetos como definidos por su combinación de conexiones políticas, negocios ilegales, algunos trabajan como guardias en burdeles, ¿no? En algunas películas lo podemos ver, pero otros controlan sus propios establecimientos, pero están muy, muy vinculados, ¿no? Con unos aspectos de la política mexicana, se distinguen mucho por su forma de vestir, ¿no? Y cómo llevan las armas como una expresión como de su legitimidad, de su verdad legal, no tienen miedo a represalias y así, y es como un momento de la historia de México, en donde tienen mucha visibilidad, ¿no? Se dedican a quebrar la ley constante y sistemáticamente, pero no tiene como repercusión, rara vez reciben un castigo y bueno, son sujetos súper peligrosos, ¿no? Entonces, me parece que el libro también, una de las partes que me gusta mucho de la introducción de nuestro querido Gonzalo Soltero, que aceptó muy generosamente escribir después de leer todo el libro, es como también este libro también tiene precuelas, ¿no? O sea, está fundamentado en un montón de cosas que se han escrito antes, pero también en una historia de sujetos riesgosos que existen previo a 1940 y también tiene secuelas, o sea, tendríamos que seguir investigando cómo seguimos como sociedad mexicana construyendo sujetos riesgosos. Exacto, yo creo que varias de las cuestiones que recupero aquí de lo que has dicho y que también se ven en el prólogo de Gonzalo y que también tú y yo intentamos como traerlas a colación en la introducción. Una es que el libro, bueno, en sí es una propuesta de discutamos estos temas, pongámoslos en el escenario. O sea, veamos un poco como lo que dices, o sea, cómo nos referimos al otro, cómo construimos ese imaginario del otro desde el punto de vista del riesgo social, sin pasarlo por los tamices, pues, ¿no? Previos a la construcción del estereotipo y a la reproducción. O sea, cómo a veces nos referimos o nos dicen, oye, tal referencia para los estudiantes, por ejemplo, es muy frecuente, ¿no? Lo ves en la prensa todavía, ves esa alusión al estudiante rebelde que va a una marcha o que hace una manifestación en frente de rectoría, seguro, tal, y hay consecuencias, pues, de ese imaginario que traemos, que no nos hemos sentado a pensar, ¿de dónde sacamos esta imagen? O sea, ¿de dónde la sacamos? Un poco lo que plantea Gonzalo a mí me parece muy interesante, que es, si no al construir estos imaginarios y estereotipos que se llevan a medios como el cine que fue tan exitoso y tan taquillero, el cine mexicano de la época de oro, si no hemos más bien aprendido a desdibujar el verdadero riesgo social, ¿no? O dice, pues, los pistoleros, lo que comentas ahorita, ¿no? De la corrupción, pistoleros y policías, la peligrosidad está en la impunidad. O sea, frente a los
casos y a los hechos que vemos de manera cotidiana, ¿no? Igual en el caso de los padrotes, o sea, lo dibujas de una figura carismática, un antihéroe del cine, como podría ser un padrote en cualquier película de cabareteras, y en realidad lo que estás es desdibujando la verdadera peligrosidad de un sujeto que forma parte de un entramado y de una cadena de criminal que todavía hasta la fecha vemos en los textos de periodistas que intentan reconstruir, por ejemplo, temas tan importantes como la trata de blancas o el tema que tú trabajas, ¿no? O sea, el tema de los robachicos. Igual podríamos platicar un poquito de esto un poquito más a fondo. ¿Qué te parece el tema? Nada más el tema de los robachicos, por ejemplo, ¿no? Que lo asocio yo, o sea, lo vinculo de alguna manera en el tratamiento periodístico de medios con el tema de la trata, que de pronto ya parece que no está pasando nada, ¿no? Y está muy vinculado. O sea, ahorita desgraciadamente es un tema que no podemos eludir, ese vínculo tan fuerte que existe, sobre todo ahorita, en el momento en el que la trata se ha vuelto un tema transnacional, ¿no? Sin querer nosotros ser obviamente exhaustivos en el libro, lo pusimos de frente, o sea, nos interesa pues que esto lo discutamos, lo platiquemos, o sea, que como dice Susana, cambiemos esos moldes o modelos que traemos ya culturalmente preconcebido, de la forma preconcebida de designar o de definir a ciertos sujetos. ¿No, Sus? Igual si nos platicas Sí, un poco del capítulo que tú desarrollaste, que es sí, tremendo. sí, sí, digamos, el de los robachicos es, bueno, un tema dolorosísimo, ¿no? Porque es como el flagelo que seguimos viviendo como sociedad mexicana, ¿no? Con la desaparición de miles y miles de niños y niñas, con la violación, ¿no? De sus cuerpos, sistemática de sus derechos, ¿no? Entonces, pues es un tema fundamental, además es un tema que al principio parece ser como, como un riesgo construido por los medios de comunicación. Digamos que en los años 40 hay como una efervescencia de artículos sobre el tema del secuestro infantil, hay un caso muy famoso que sacude a la sociedad mexicana, pero digamos que venían siendo secuestrados muchos niños y niñas de sectores populares y no había tal alarma social como cuando se secuestra a un pequeño niño de clase media, ¿no? Del patio de su edificio. Entonces es ahí cuando los medios de comunicación toman el tema y como sienten, ¿no? Que se ha lastimado lo más profundo de ellos, ¿no? Con un niño de clase, con cualquier niño puede sentirse ese dolor, por supuesto, ¿no? Pero en este capítulo muestro cómo comienza a haber una producción fílmica, ¿no? Una producción en prensa, en magazines, para ir creando como esa idea de que los robachicos acechan a los niños en todos los lugares de la Ciudad de México. Y como bien hablaban en algún momento cuando estábamos en la hechura del libro con Gaby, finalmente eran sujetos muy difíciles de identificar. Pensemos, el pistolero va como con un traje muy peculiar, ¿no? Se le distingue bueno, la exótica, la bailarina, ¿cómo, no? Es muy fácil distinguirla. Al estudiante también tenía, ¿no? Una vestimenta peculiar, pero el robachico podía ser cualquier persona, eran los artistas del disfraz. Entonces, en ese sentido, se convertían como en sujetos todavía más inaprensibles, ¿no? Causaban un pánico en las familias muy importante y terminan estrechando los límites de movilidad infantil en el medio urbano, ¿no? Exigiendo que los niños cada vez sean más acompañados, más observados, que puedan tener mucho menos autonomía en el espacio público. Y eso al día de hoy, pues en las grandes ciudades mexicanas, pues, se siente, ¿no? Completamente. Creo que no sé si se nos pasó, a mí se me pasó cuando mencioné la lista de autores, nuestra querida Nadia Menéndez, que trabaja la figura del ebrio, de los alcohólicos, ¿no? También unas figuras muy estereotipadas, muy asociadas a lo violento, digamos, por el terrible papel que el alcohol ha influido en el ejercicio de la violencia, pero nadie va reconstruyendo cómo a través de los textos médicos, de la literatura, de la pintura, ¿no? Se va dando como dos imágenes, que es la imagen feliz del bebedor, ¿no? Alcoholizado, pero también después su imagen agresiva, violenta, incluso ridícula, ¿no? Entonces, cómo los textos médicos se van, digamos, fusionando con los edictos policiales para hacer que el alcoholismo sea como una de las, ¿no? causas principales para explicar la criminalidad.
No sé, también tenemos el de Comunistas de Daniel Luna, ¿no, Gaby? También, totalmente. O sea, que además ahorita viene al caso muchísimo. O sea, tuve muchos de los temas, yo ya los veo casi como en perspectiva, o sea, con esta perspectiva que se construyó a partir de estas miradas en el libro y que de verdad los invitamos a que revisen. Estaba yo pensando en esto de los comunistas, porque bueno, precisamente ahorita hay una vuelta, ¿no? A la campaña contra el comunismo, pero bueno, totalmente desfasada, o sea, hay que estudiarla, o sea, es un fenómeno que hay que estudiar con detenimiento, ¿no? Para ver de dónde salen estas visiones o este imaginario que se está recuperando ahorita para combatir una cierta posición política, ¿no? Pero el que más me interesaba, que igual sí con podríamos tal vez cerrar esta plática para invitar a la gente, Susa, a que lean el artículo de Claudia Agostoni, ¿no? En estos tiempos de pandemia. O sea, ver cómo también el tratamiento de la enfermedad en otros contextos, como en estos años que trabaja, bueno, la doctora Claudia Agostoni, muy particularmente se generó este prejuicio contra el enfermo tuberculoso, como ahora lo vemos, el prejuicio contra la gente que ha estado contagiada de COVID, o incluso contra los médicos que han estado tratando a los enfermos de COVID, ¿no? Lo vemos en las noticias, o sea, nos indigna y es también, genera también una impotencia no poder cambiar, o sea, no poder tener como esta posibilidad de cambiar las mentalidades, ¿no? Es aterrador de pronto pensar a lo que nos lleva precisamente un planteamiento de este tipo que se vuelve irracional y reflexivo, que te hace reaccionar de manera violenta contra un sujeto como un médico o una enfermera que quiere entrar a comprar una botella de agua, ¿no? Lo hemos visto ahora. Bueno, esto en el estudio de Claudia Agostoni vemos cómo se ha mantenido, o sea, cómo no es algo nuevo. ¿Cómo podríamos, o sea, a partir de ahora construir nuevas referencias, o sea, cómo podríamos, bueno, o sea, aquí tratamos de plantear cada uno desde lo que podemos así modestamente plantear en estos imaginarios, la vigencia también de los imaginarios. Ahora creo que o sea, corresponde como en conjunto, ¿no? Tratar de ver cómo trascenderlo, como lo dijiste hace rato, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que algo muy, muy lindo del artículo de Claudia Agostoni de los tuberculosos es como historiadora encuentra como fuentes, ¿no? De las que uno diría, bueno, pero ¿y esto cómo lo interpretamos? Y ella utiliza unos timbres postales entre también películas y tiene muchas otras referencias, pero me encanta cómo usa el tema de la emisión de estampillas postales, ¿no? Por el Comité Nacional de la Lucha contra la Tuberculosis, que es pues una lucha que es como de la primera mitad del siglo XX, están todos los países con un énfasis impresionante para combatir la tuberculosis, porque afecta, ¿no?, la población, además a la población en edad laboral. Entonces, a mí me gusta cómo se va insertando, ¿no?, el tema de las estampillas postales en el texto de Claudia, con la emisión y venta del timbre antituberculoso, y como mostrándonos de que todo sirve, ¿no? Incluso, ¿no?, hasta una campaña de estampillas postales va generando en quien la recibe, ¿no?, pues ciertos conocimientos sobre la enfermedad, ¿no? Entonces nos muestra cómo están las grandes acciones, pero también las pequeñas acciones que se van juntando para erradicar a la enfermedad, ¿no? Bueno, un tema muy, muy bien tratado sobre educación higiénica, ¿no?, en el libro. Exacto. Sí, también igual sí podemos cerrar con esta reflexión acerca de lo que planteas de los timbres postales y de cómo para nosotros fue un reto como historiadores, no ver las fuentes, cruzarlas. O sea, ahora sí que en el oficio de historiar, en el oficio mismo del historiador, fue un reto entender cómo circulan los mensajes, cómo se apropian de cosas positivas y negativas, pues, pero cómo hay esta circularidad en las fuentes que es un mecanismo que hay que comprender como historiadores para poder sacar el mayor provecho de esos discursos, ¿no? Sí, y como todas están interconectadas, ¿no, Gaby? Sí. Vemos películas, hoy como mujeres de nuestro momento, vemos películas, pero esas películas forman parte, digamos, de un conjunto discursivo mucho más amplio, porque esas las cruzamos con lo que escuchamos en la radio, con otros programas, con lo que leemos en los periódicos. Entonces,
cómo como individuos vamos conformando nuestros imaginarios, nuestras mentalidades a partir de nuestras propias convicciones, pero que están conformadas de todos esos medios de comunicación y entretenimiento que quieran o no, van influyendo también en el pensar colectivo, ¿no? Entonces, esperamos que el libro abra una serie de interrogantes, de cuestionamientos. Nos encantaría que abra, ¿no?, también nuevas líneas de investigación entre los jóvenes estudiantes de historia, que puedan empezar a interpretar también, ¿no?, a todos estos sujetos que faltan todavía de estudiar, que son muchísimos. Es decir, no daría un libro, ni dos ni tres, para identificar a todos los sujetos que se han considerado peligrosos, que se han estereotipado, que se han marginado, ¿no? Y que es importante rescatar históricamente. Exactamente. No, pues mil gracias, Sus. La verdad me encanta, o sea, siempre que nos volvemos a platicar de libros, o sea, volvemos a generar como varios aspectos que a mí me gustaría todavía seguir como explorando, que como tú dices, ojalá pues se plante la provocación en esta generación que está ahorita estudiando. Y bueno, pues nuevamente, pues agradecer a Lina, a la Feria Internacional del Libro de Lina por la invitación a presentarlo y pues estamos muy interesadas en saber sus opiniones, ¿no? Entonces, pues tengan el libro en sus manos, adquiéranlo y nos interesa mucho comentar con ustedes las apreciaciones, ¿no? Las conclusiones también a la que el público en general pueda llegar. Un aspecto que nada más rapidísimo nos faltó recalcar es que el libro intentamos mantener más allá del tono académico, que sí, bueno, obviamente es un libro muy académico, con citas y un aparato crítico importante, tratamos de mantener un tono para que la gente pueda leerlo, no se aburra como con muchos libros académicos y podamos conversar más allá de la academia de estos temas tan importantes, ¿no, Sus? Sí, exacto, querida Gaby. Ese es un punto fundamental, ¿no? Que estábamos muy, muy, muy preocupadas para que todos y todas escribiéramos de manera que alcanzara públicos mucho más amplios, ¿no? No es es un libro para especialistas, pero también es un libro para no especialistas. Es un libro para todo quien quiera estudiar y conocer lo que fue la historia de México. Además, se van a ver ciertas generaciones que tengan el libro, van a tener muchos recuerdos y van a identificarse en muchas de las frases que ahí se dicen con ciertos términos, van a ver imágenes que seguro vieron cuando eran niños o adolescentes. Entonces, pues nada, ha sido un placer enorme trabajar con Gaby y con todas las autoras y autores y con todo el corazón ofrecemos este libro esperando que les guste mucho. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.